El pasado mes de febrero del 2021, el presidente de la República sacó una iniciativa de la reforma a la Ley de Industria Eléctrica. Esta fue aprobada por el Congreso y la Cámara de Diputados, pero fue atorada bajo el argumento de ser inconstitucional, ya que va en contra de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en conjunto con acuerdos del Tratado de Libre Comercio y el Tratado con la Unión Europea, que serían violados, por lo que el presidente presentó una iniciativa en días pasados para reformar la Constitución. En términos básicos y en palabras del propio presidente, son tres los puntos a tratar: eliminar la competencia, eliminar a los órganos reguladores independientes y eliminar contratos de autoabastecimiento. Esto con el supuesto fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. ¿Pero qué implica todo este cambio? Buenas noches, sean nuevamente bienvenidos a su canal, Mundo Misterioso. Actualmente el sistema energético en México está regulado por diferentes organismos como la Secretaría de Energía, CENER, quien conduce la política energética del país. Esto abarca recursos no renovables como el petróleo, medioambientales, etc. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, quien regula y supervisa la exploración y extracción de hidrocarburos de mantos y yacimientos en cualquiera que sea el estado de estos, para la participación de empresas privadas y estatales. La Comisión Reguladora de Energía, CRE, quien administra y regula el sector energético, aprueba contratos y permisos, regula la participación de empresas públicas y privadas, regula las tarifas del sector eléctrico, también regula el transporte, almacenamiento, distribución y expendio de petróleo, gas natural, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos. Estas decisiones son las que más impactan, de ahí que su independencia tanto de gobiernos como empresas sea una condición indispensable. Y finalmente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. En términos generales, son los que deciden quién va a despachar la electricidad, qué nuevos generadores se pueden conectar a la red eléctrica y los que proponen mejoras y cambios a la red de transmisión y distribución nacional. La CFE, por su parte, es una empresa productiva del Estado, encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país, mas no es un órgano regulador, lo que significa que CFE es una empresa cuyo dueño, el Estado mexicano, participa en el mercado eléctrico como otras empresas privadas. Es la empresa más grande del sector eléctrico de América Latina, propietaria de la única central nucleoeléctrica del país, ubicada en Veracruz, y que a su vez cuenta con importantes inversiones e inversionistas del sector extranjero. Compite con otras empresas privadas en el marco de generación y comercialización de la energía, pero tiene el monopolio total en la transmisión y la distribución de la electricidad, las cuales son procesos muy importantes, ya que le permite a la empresa ser competitiva y poder reinvertir en la misma para poder dar un mejor servicio a la población. Al convertir a la CFE en un organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de la planeación y del control, es decir, se convertirá en el organismo regulador, eliminando a CNH y CRE para ser absorbidas por CENER, mientras que CENACE se incorporaría a CFE, quien aparte de ser competidor sería juez, por así decirlo, donde los costos de generación como el precio de combustible, mantenimiento de las centrales y el costo laboral son mayores en gasto por parte de la CFE que el resto de participantes, ya que la mayoría de la generación eléctrica que CFE produce es en base a gas, carbón y combustóleo, quien también cuenta con energía de plantas renovables, pero su costo en energía solar es 4.7 veces mayor y en eólico 2 veces superior al resto de participantes, y esto se debe, entre otras cosas, a los costos de inversión, ya que los privados cuentan con financiamientos más baratos que CFE. Como ya te dijimos, CENACE decide quién vende la electricidad de acuerdo al precio más barato,
y la CRE decide cuánto va a costar transportar la energía ganadora a los consumidores. Al desaparecer, la CFE, que cuenta ya con el monopolio total de transmisión y distribución, aparte de ser competidor, decidirá quién despacha primero y decidirá el precio de la energía, las tarifas de transmisión y distribución y cuánto le costará a los usuarios finales. La iniciativa también dicta que CFE generará el 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente, haciendo que generadores privados solo puedan competir por menos de la mitad. Si bien es cierto que Iberdrola tiene importancia en generación en México, también existen otras privadas extranjeras, como Saabi, Naturgy, Mitsui, Mitsubishi, pero también existen nacionales como CFE Generación, Electricidad Águila de Altamira, Fuerza y Energía Limpia de Tizimín, Central Saltillo, Tractebel Energía de Monterrey, entre otros. Hoy en día existen diferentes tipos de permisos de generación. Algunos generadores entregan energía directo a empresas, otras la venden directo a CFE y otras entran en el mercado eléctrico mayorista y compiten para ver quién puede entregar la energía más barata. Al solo competir por menos de la mitad en este sector, provocaría la salida de inversión mexicana hacia otros países, lo que implica cierre de algunas sucursales, despido de empleados y estancamiento a la economía del país, como se ha venido viendo. Pero aparte de esto, CFE no cuenta con la capacidad para generar ese 54% de energía que demandamos todo el día, todos los días, lo que genera un desbalance entre la energía que demandamos y la que se despacha, generando más apagones con más frecuencia. El que la CFE sea juez y participante genera un conflicto de interés en el que afecta directamente el tipo de energía que recibiríamos por el costo, donde siempre los más beneficiados serían los inversionistas, que ganarían aún más de lo que ganan actualmente con CFE. Como se ha venido viendo con Pemex y del cual te hablamos en el video de la 4T. Abajo en la caja de descripción te dejaré el link para que vayas a verlo. El tercer punto es cancelar todos los permisos de generación eléctrica y contratos de compra-venta de electricidad otorgados. El artículo 14 constitucional, en términos generales, dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo, es decir, que se vaya hacia atrás de lo que ya ha puesto en estas leyes solo porque sí, lo que implica entrar en juicios internacionales, ya que México estaría violando tratados como el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, TIPAD con países asiáticos y del Pacífico y TLQM con la Unión Europea, además del Tratado de París sobre Cambio Climático, que fue ratificado en septiembre del 2016 y donde México se comprometía, entre otras cosas, que más del 35% de su energía generada fuera limpia hacia el 2024. Pero México no cuenta con incentivos y el fondo necesario para esta meta, por lo que para lograrlo tendría que recurrir a más subsidios para CFE, más préstamos de los 8 que México ha pedido desde marzo del 2019 al Banco Mundial, y que rebasaban en solo 3 años los financiamientos de Enrique Peña Nieto en todo su sexenio, siendo Pemex un pozo sin fondo, ya que tan solo su plan anual del 2021 cuenta con una necesidad de gasto de más de 220,000 millones de pesos, con un endeudamiento interno duplicado al año anterior, tan solo de pasivos que corresponden a los dueños de Pemex, es decir, el Estado mexicano, se eleva a más de 22,000 millones de pesos, más de 96,000 millones para deuda externa, más de 77,000 millones a tenedores de bonos y 13,000 millones para agencias de exportación crediticia estatal. Esto se vería mucho más incrementado para financiamientos que pongan a manejar a mediano y largo plazo a CFE. Por otro lado, al modificar el artículo 27 constitucional, el cual diría textualmente: corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Esto quiere decir que se establece a toda actividad relacionada a la industria eléctrica exclusiva de la nación, es decir,
Cualquier actividad privada será ilegal, incluyendo la generación para autoconsumo como poner paneles solares en tu casa, en una escuela o en tu trabajo. Por otra parte, juicios internacionales y topes para inversión extranjera, donde los más beneficiados son los inversionistas que renovaron contratos con Pemex y CFE, frenan la economía mexicana, ya que habría fugas considerables de México, y más extranjeras pensarían dos veces en invertir en México, ya que en cualquier momento los permisos pueden ser cancelados. Un punto básico de esta reforma es el litio, el mineral que ha incrementado su precio ya que es usado para energías renovables, pilas de celulares, computadoras y carros eléctricos, y que incrementaron su venta a raíz de la reciente pandemia, gracias a trabajo en casa y a educación en línea a nivel mundial. En este punto, el gobierno dice que la expropiación del mineral será parte del Estado y que no se darán concesiones de litio y minerales estratégicos para la transición energética. Este tipo de acciones normalmente va acompañada de planes, leyes secundarias y acciones para poder saber el uso y aprovechamiento exclusivo del Estado. Pero ¿cuál es el camino a seguir? En la iniciativa no se nos dice, es nulo al tocar este punto, y no contiene más información al respecto. Pero es interesante el saber que en Chile, Bolivia y Argentina, que cuentan con casi el 80% del litio a nivel mundial, el principal inversionista de este mineral sea Bill Gates, quien, como te hemos dicho anteriormente, tenía inversiones en México. Sin embargo, ha sido durante este mandato el más fructífero para él, quien también se dice, junto a Elon Musk, ayudaron a la destitución de Evo Morales, expresidente de Bolivia, por la extracción de este mineral. Esta reforma no solo es inconstitucional, ya que viola los derechos de cada mexicano de la salud y un medio ambiente sano, ya que, como te comentamos, CFE produce en su mayoría energía contaminante, sino que también está en riesgo mantos acuíferos y comunidades rurales, como lo es actualmente el proyecto del Tren Maya, que cuenta con una enorme deforestación a la selva de más de 2.000 hectáreas de selva húmeda y seca, y conflictos sociales que se han dado ya que el 53% del trazo del tren se encuentra sobre terrenos ejidales e impacto en áreas naturales protegidas. Y es muy curioso que el gobierno se diga ser nacionalista poniendo en riesgo estos puntos e incrementando las ganancias de sus socios extranjeros. Sin embargo, la iniciativa tuvo rechazo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El PRI, por su parte, anunció foros para analizarla, quienes cuentan con 71 diputados, haciendo falta 53 votos. Por parte del Senado se necesitan 86 votos, teniendo en cuenta que Morena y aliados cuentan con 76, haciendo falta 10. El PRI en el Senado cuenta con 12. Esto no solo se trataría de convencerlos, sino de buscar a aquellos que tengan cola que les pisen y sean susceptibles a ser extorsionados, como se ha venido haciendo con la supuesta lucha contra la corrupción. Otra posibilidad es buscar a aquellos que pudieran tener luz verde para financiar algunos de sus proyectos a costa del medio ambiente. Como podrás darte cuenta, a simple vista la iniciativa proyecta un bien para México. Sin embargo, está sustentada con una serie de mentiras y desinformación sobre cómo funciona realmente el sistema energético nacional, la economía y las leyes de México. Como ciudadanos, cada persona tiene el total derecho de exigirle a sus diputados y senadores de su comunidad el que voten en contra de esta iniciativa a través de un correo electrónico o llamada. Pero como ciudadanos también es nuestra responsabilidad informarnos sobre cada propuesta del gobierno, ya que finalmente son pagadas con dinero del pueblo. Nosotros no estamos en contra de una CFE empoderada, pero sí de la desinformación a la ciudadanía. El gobierno sí puede implementar regulaciones para que los diferentes organismos gubernamentales regulen de manera adecuada el precio de la energía eléctrica, su buen funcionamiento y su sana competencia. El reciente desprecio, más marcado por conflictos de hace 500 años, han llevado también a que se crea que Iberdrola, un competidor más, es culpable de apagones en tramos específicos y el precio en el recibo de luz,
Como ya te hemos comentado en videos anteriores, en la política absolutamente nada es fortuito, nada pasa de la noche a la mañana. Pero ahora es tu turno de ser un ciudadano responsable y despertar a lo que realmente está pasando en México. Te invitamos a que compartas este video y te suscribas, ya que la plataforma no recomienda este tipo de contenido. No olvides dejarnos tu like. Por el momento me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Mi nombre es Adarza, hasta la próxima.